Cuando abrimos la puerta del acompañante nos encontramos con la guantera. La abrimos, vamos al costado derecho, empujamos hacia adentro y bajamos. Ahora vamos al lado izquierdo y hacemos lo mismo. Empujamos para adentro y bajamos. Ya tenemos suelta la guantera. Ahora tenemos que ir al lado izquierdo donde está el amortiguador. Ahora empujamos el amortiguador hacia abajo y sale. Ahí vemos cómo es la traba del amortiguador. Ahora que la guantera quedó liberada del amortiguador, podemos bajarla del todo. Ahora con el dedo empujamos la pestaña hacia adentro y tiramos de la tapita. Del lado izquierdo tiene otra pestaña que tenemos que tirar. Y ahí sale. Ahora tiramos del filtro del habitáculo con mucho cuidado para que no se caigan las hojas adentro. Ahí vemos que estaba muy sucio. Cuando el filtro se tapa por completo, no solo que produce malos olores, sino que el aire acondicionado deja de enfriar. Abrimos la bolsa del filtro nuevo, lo sacamos de la bolsa. Ahí vemos el filtro nuevo que está completamente blanco, a diferencia del viejo que estaba negro. Ahora ponemos el filtro nuevo, con mucho cuidado lo vamos deslizando para que no se doble. Ahora sujetamos la tapita, la ponemos del lado izquierdo primero y del lado derecho después. Empujamos hasta que trabe. Y listo. Ahora levantamos la guantera y tiramos el amortiguador por afuera. Lo encajamos y levantamos hasta que trabe. Listo. Ahora empujamos e ingresan las trabas que habíamos sacado. Ya que estamos, le pasamos un trapito a la guantera y listo. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta, háganme un comentario. Muchas gracias.